Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos sean a este nuevo webinar con M de menstruación, rompiendo tabúes personales e internacionales a cargo de la red multidisciplinaria e interdisciplinaria Romper la Regla aquí en México. El día de hoy vamos a estar explorando los principios de la educación menstrual y cómo esto está conectado con la defensa y la protección de los derechos humanos y los derechos, obviamente, de las mujeres. Y para que podamos iniciar esta conversación, creo que va a ser una conversación muy íntima entre todas y va a ser muy fructífera. Quiero presentarles a nuestras ponentes el día de hoy. Tenemos a las cofundadoras de Romper la Regla, a Dalila Guadalupe Torres Cardosa. Ella es feminista norteña, tijuanense de nacimiento y chilanga por convicción. Socióloga en proceso de la Universidad Autónoma de Baja California, interesada en las artes y su relación con la sociedad, lo decolonial, los sures y el urbanismo. Y también vamos a estar escuchando de la otra cofundadora de Romper la Regla, Alejandra Dianey Hernández Álvarez. Ella es pasante de la licenciatura en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, feminista en deconstrucción, cofundadora de la asociación civil NAJOB y la colectiva Romper la Regla, interesada en temas de humanidades digitales, género, movilidad urbana y reducción de daños y políticas de drogas. Así que Dianey y Dalila, bienvenidas sean. Les dejo la presentación para que inicien. Muchas gracias, Natalia, por el espacio. ¿Nos podrías ayudar con la siguiente diapositiva? Tenemos una actividad para todas las que se encuentran aquí. Les pedimos, les vamos a pasar el link por el chat, me parece, que no lo podemos por aquí, pero les vamos a pedir que nos ayuden colocando, este link las va a mandar directo a un pizarrón electrónico, uno blanco, y les vamos a pedir que ahí anoten el país desde donde nos están viendo y la forma en la que le llaman a la menstruación ahí, ya sea eufemismos o como le conozcan, ¿vale? Vamos a darle un minutito o dos a esta actividad. Ahorita en un momento les estamos poniendo en el chat el link. Solamente tienen que darle clic ahí y las manda directo al pizarrón. Ya lo tienen en el chat. Gracias. Para que no se les dificulte tanto, en la parte que dice opciones, hay un apartado para ingresar texto. Y ahí pueden escribir para que no sea tan difícil.
Listo, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a iniciar con la presentación. Mi compañera Dalila va a hablarles un poco. Hola, buenos días. ¿Si me puedes ayudar con la presentación, Natalia? Con la siguiente diapositiva, por favor. Pues bueno, nos gustaría presentarnos un poco más. Nosotras somos una colectiva multidisciplinaria de mujeres que comenzamos a tener una serie de cuestionamientos personales muy en un principio, todo a raíz de pues comenzar nuestra vida universitaria y a tener este acercamiento sobre cómo socializamos y nos movemos en sociedad, ¿no? Nosotras somos antropólogas y sociólogas. Entonces, todo lo comenzamos desde las ciencias sociales con este abordaje, ¿no? Y a partir de comenzar nuestras clases de feminismos, fuimos hilando la falta de, o la ausencia de temas relacionados con mujeres desde el ámbito académico y la investigación. Entonces, lo comenzamos a hablar como lo más cercano a nuestras compañeras de clases que estaban como teniendo el mismo proceso de fusionamientos y pues se fue haciendo como más colectivo, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que la información es muy escasa y esto era muy perceptible cuando escuchábamos sobre todo a compañeras que decían de, no, pues yo la neta tuve mi primer periodo y me asusté un montón porque pensé que me estaba desangrando y que me estaba muriendo, ¿no? O muchas que nos contaban de el miedo que tenían de contarle a su mamá porque, o sea, cómo iba a estar sangrando, ¿no? Como que la mamá podía como tener un pensamiento ahí muy extraño, no sé, ¿no? Como no tener esta familiarización con el tema desde un principio. Entonces fue como, pues bueno, o sea, todas partimos al parecer del mismo tópico, ¿no? Como no empezamos a menstruar desde a ciegas prácticamente, ¿no? Pues, pero fue como, tenemos nosotros ya unas herramientas por nuestra formación académica que nos han brindado la posibilidad de tener métodos de búsqueda, entonces fue como, bueno, que es al lado del tema desde la academia, nos dimos cuenta pues también que la información estaba muy escasa, que la información que está más al alcance está vinculada casi o exclusivamente a la fertilidad, y pues realmente no nos sorprendió mucho, pero sí nos empezó a alarmar, ¿no? Como de qué se está diciendo de nuestros cuerpos o qué sabemos y qué no sabemos. Entonces, pues sí, nosotros somos de ciencias sociales, pero nos pareció muy importante irlo vinculando con otras ramas, porque pues la menstruación se relaciona con muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Como puede ser el económico, de biología, de psicología, de pedagógicos, ¿no? Sobre cómo vamos a enseñar a las niñas a vivir su menstruación. Entonces, se fueron incluyendo chicas de estas áreas y estamos como trabajando en ir armando y entrelazando todos esos temas, porque también nos hemos dado cuenta que todo recae en una responsabilidad individual. ¿No? Todo lo relacionado con la menstruación se atribuye a que es un asunto nada más de nosotras, es un asunto personal y no se habla, no se hacen políticas públicas que estén relacionadas para una menstruación más digna. Entonces, se invisibilizan todos estos factores externos y estructurales a los que Kimberly Williams llamó interseccionalidad, ¿no? Que son estos cosas, características más bien que son muy parte de nosotras y que a veces están muy interiorizadas y que no relacionamos con el mundo social, ¿no? O sea, que pueden ser como desde nuestra edad, nuestro sexo, nuestro género, nuestro nivel educativo, socioeconómico, a qué servicios tenemos acceso, ¿no? Nuestra religión, orientación sexual, ¿no? Todas estas cosas que nos hacen ser quienes somos, pero que también a su vez propician y fomentan niveles de desigualdad, ¿no? Entonces, para nosotros comenzó a ser muy importante empezar a ver la menstruación desde este abordaje teórico y práctico y sobre cómo vamos manteniendo este autoconocimiento y autocuidado para poder tener esta menstruación consciente. Entonces, si le das a la que sigue, Natalia, por favor. Vale, bien como mencionaba Dalila, empezamos motivadas por historias personales de nuestras amigas y círculos, ¿no?
Entonces, lo primero que empezamos a revisar eran los productos que usábamos nosotras para gestionar nuestra menstruación. Queremos compartirles acá un poco de bibliografía o referencias que quizás ya conocían, o probablemente no, pero si tienen oportunidad, por ejemplo, de ver a la siguiente autora, nos ayudas. Exacto. Gracias, Natalia. Les queremos contar de Eugenia Tarzibachi. Ella es argentina, psicóloga y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ella tiene para su tesis doctoral un libro llamado Cosas de Mujeres, Menstruación, Género y Poder. De hecho, es el que tiene la fotografía. En esta tesis, Eugenia investigó cómo se creó la industria de higiene femenina, comparando el caso de Estados Unidos y el de Argentina. Y les vamos a resumir un poquito una de las tantas cosas que aborda, ya que ella en este recorrido de las tecnologías de gestión menstrual hace también una comparativa de los mercados, ¿no? La industria publicitaria, cómo fue evolucionando. Y es una historia muy curiosa porque después de la Primera Guerra Mundial, la empresa que ahora conocemos como Kimberly Clark se había quedado con una gran cantidad de apósitos que eran para curar las heridas de los soldados, ¿no? Como venditas, ¿no? Y era una tecnología para ese entonces muy buena, que era cellular cotton, era algodón, ¿no? Algodón en banditas. Entonces se quedaron con esta cantidad increíble y no sabían qué hacer con ella, hasta que descubrieron que las enfermeras las unían, 2 o 3, y las colocaban en su ropa interior para gestionar su menstruación. Entonces encontraron ahí una oportunidad y empezaron a darle forma a las toallas que conocemos ahora como toallas desechables. Se le dio una forma, con pegamento, con alas, y ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Pero acá lo que pasa es que el mercado creció demasiado, ¿no? Durante todos estos años, el uso de las toallas desechables se expandió muchísimo y la publicidad cumplió ahí un rol protagónico y estaba cubriendo un hueco que dejaba el Estado en cuanto a la educación menstrual, ya que no sé si a ustedes les llegó a pasar que a su escuela se presentara alguna empresa y les diera una pequeña plática sobre menstruación y les dejara un regalo, no sé, un paquetito de tantas toallas. Y esto, por ejemplo, le reconocemos también muchísimo a un referente de la educación menstrual, que es la fundadora de Princesas Menstruantes, a Carolina, y ella nos habla, por ejemplo, de que esta es más bien una iniciación al consumo, más que educación menstrual. Entonces, a partir de ese momento de fundación de las toallas hasta ahorita, el mercado ha crecido increíblemente y ahora ya tenemos, por ejemplo, las semillas del algodón modificadas para que el tiempo de producción sea más corto y se pueda abastecer la demanda, ¿no? Además de que esos productos ya llevan fragancias, distintos químicos en su producción y esto, pues, al tener contacto con nuestra flora vaginal es muy peligroso. Entonces, bueno, les dejamos ahí datos de ella y ahora queremos hablarles también sobre otra mujer muy poderosa. Ella es la actriz, inventora y autora estadounidense Leona Chalmers. Hay aquí unas cosas muy curiosas. Acá les pusimos unos folletitos, pero les queremos contar que ella estaba en ese entonces haciendo una obra en Broadway y tenía que usar todos los días un vestido blanco. Entonces, imagínense lo que significaba para ella, ¿no? Era un súper reto. Y pues ella era una mujer muy ingeniosa, entonces retomó porque en el Museo de Menstruación y Salud de la Mujer, que está en Maryland, en Estados Unidos, ellos aseguran que ya existían copas rudimentales desde 1867. Entonces ella empieza a imaginar cómo puede gestionar su menstruación, ¿no? Sin que esto afecte tanto su trabajo. Ella empieza con unas patentes y las intenta comercializar en 1987. Pero justamente en esa época, Earl Haas patenta una empresa que ahora conocemos todas, que es Tampax. Entonces, esto opacó totalmente el éxito de la copa y ya no pudo lograrlo. Después se modificaron los materiales porque antes las copas estaban hechas de cauchos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Chalmers lo intentan otra vez, cambian la composición de la copa, el diseño y ahora usan caucho vulcanizado. Y así ya era desechable. Es la primera copa desechable y era más flexible.
y se siguieron haciendo patentes desde 1930 hasta los 60, porque dejó de fabricarse ya que la industria no la veía rentable comparada con los desechables, ¿no? Y además faltaba muchísimo látex después de la guerra, que era el nuevo material con el que se habían hecho las copas, y ahí se abandonó hasta los 80, cuando aparece una nueva versión, ya también de látex, pero ahora vienen tamaños. Y este último diseño es el que marca el último cambio, que es la copa que ahora conocemos, que ya está hecha de silicona grado médico, y tenemos gran cantidad de tamaños y en diferentes países se fabrica. Entonces queremos agradecerle muchísimo a esta y a todas las mujeres que han trabajado el tema, y creemos que es muy importante también que conozcamos la historia de todos los productos que tenemos a nuestro alcance. Gracias. Gracias. Pues sí, parte de conocer como toda esa historia de las mujeres que se han involucrado en hacernos una gestión menstrual más llevadera, pues está incluido dentro de la educación menstrual, que nosotras consideramos dentro de la colectiva es todo un proceso de desaprender lo que hemos aprendido sobre cómo gestionar nuestra menstruación. Y pues de construir todos estos conocimientos, estos saberes, para construir nuevas experiencias. Y para este proceso consideramos que es muy importante visibilizar, ¿no? Seguramente la mayoría que estamos aquí hemos estado muy familiarizadas con estos comerciales de televisión, como bien dice Yaney, toda esta publicidad, que parece que es un pecado capital decir menstruación, ¿no? Y siempre se dice como esos días, el clásico y famosísimo líquido azul simulando sangre, ¿no? Entonces, para nosotros como educadoras menstruales es muy, muy importante evitar todos estos eufemismos, porque pues lo que no se menciona no existe, y justo para ir logrando esta normalización de este proceso biológico es primordial hablarlo sin tabús, sin estigmas y sin prejuicios, ¿no? También consideramos que es muy importante el divulgar, ¿no? Nosotros ahorita estamos haciendo mucho uso de estas herramientas digitales, de las redes sociales, de este tipo de espacios que nos han abierto últimamente las puertas, y pues agradecemos mucho, ¿no? Y pues actividades que realizamos presencialmente para llegar a otras poblaciones, pero que ahorita por el contexto de la pandemia pues se han visto frenadas, ¿no? También nos parece muy importante el compartir, pero compartir estos saberes que estamos nosotras adquiriendo y pues nuestras experiencias desde la horizontalidad, ¿no? Reconociendo que existen otras experiencias y que nunca debemos imponer un método o saberes como únicos y verdades absolutas, ¿no? Porque en el caso de la menstruación, pues las formas en las que se vive y se gestiona dependen mucho de los estilos de vida que lleve cada persona menstruante. Entonces, también nos gusta mucho pensarlo como una forma de acompañamiento en el que, si bien sanar nuestra relación con nuestra menstruación es un proceso individual que conlleva mucha introspección sobre el cómo he aprendido yo a menstruar, cómo aprendieron a menstruar las mujeres que me enseñaron a mí, cómo lo he aprendido a menstruar a través de lo que he visto en televisión, de la mucha o poca información que me dieron en la escuela. Pues este acompañamiento o sea, este proceso es mucho más llevadero si se lleva un acompañamiento, y sobre todo si este acompañamiento, pues voy a soñar a lo mejor muy hippie o muy ñoña, ¿no? Pero si se hace desde el amor, desde la empatía, la comprensión, y nunca olvidar situar los contextos de la otra persona menstruante. Entonces, la educación menstrual por sí sola es un trabajo como muy pesado, bien complejo, y que requiere una perspectiva integral, ¿no? Porque no solo vemos la menstruación como un proceso biológico, sino también estamos considerando y argumentando el por qué es importante y urgente verlo como un proceso social, psicológico, cultural, económico, político y de salud pública. Entonces, definitivamente este trabajo no se puede hacer nada más desde las ciencias sociales, ¿no? Si necesitamos más aliadas de otras disciplinas, ¿no? Porque pues también conlleva todo este proceso de autoconocimiento y autocuidado, que es la que nosotros llamamos la menstruación consciente, ¿no? Que es conocer, a lo mejor no exactamente qué químicos lleva mi sangre, y conocer como exactamente y al pie de la letra qué implica las 4 fases del ciclo,
pero pues sí saber qué es el desprendimiento del endometrio, dónde están mis ovarios, mi útero, que la sangre sale de mi vagina y no de la uretra, como todas estas cosas de conocer nuestro cuerpo y irnos familiarizando con él y sus procesos, ¿no? Creo que es todo lo que yo podría decir ahorita de educación menstrual, entonces te cedo la palabra a Beni. Justamente sobre este apartado, antes de la pandemia se habían organizado algunos encuentros entre educadoras menstruales que desde lo colectivo hacían como una parte de servicio social o voluntariado con escuelas, haciendo, por ejemplo, algunas reuniones con compañeras de sus sobrinitas, ¿no? De las hijas. Y estos grupos de educadoras menstruales no estaban aglutinadas en ningún movimiento. Se conocían algunas de ellas, pero no todas. Entonces, antes de la pandemia hubo una convocatoria de igual manera a nivel Latinoamérica del proyecto que les comento de Princesas Menstruantes. Carolina había convocado e iban a acudir muchísimos países, ¿no? Pero entonces se nos cruza la pandemia y acá empezamos a platicar entre todas las educadoras menstruales mexicanas sobre cómo íbamos a acudir a este encuentro a Colombia, pero ni siquiera nosotras mismas nos reconocíamos, ¿no? En territorio nacional. Entonces empezamos a conformar la Red Mexicana de Educadoras Menstruales. Seguimos todavía en el proceso, ya que tejer redes es bastante largo y necesitamos tener los cimientos muy fuertes. Pero si nos ayudas con la presentación, al menos ya hemos avanzado con nuestra misión, la descripción, entonces ya nosotras nos describimos como una red educativa integral dedicada a la investigación, generación y divulgación de conocimientos para la enseñanza de educación menstrual en México. Seguimos todavía en la construcción del logo, ¿no? De ver cuáles van a ser nuestras estrategias para redes y demás. Nos ayudas con la siguiente. Y lo que queremos y que estamos haciendo es desarrollar proyectos multidisciplinarios y afectivos, tanto para atender como para acompañar la experiencia menstrual de las mujeres y otros cuerpos menstruantes en las diferentes etapas de la vida. Asimismo, generamos espacios de preparación para tutoras y educadoras desde una visión crítica objetiva de la temática sexual, enfocada en la transformación y eliminación de tabúes socioculturales prevalecientes sobre la menstruación. Y sobre este apartado, creemos igual que es muy importante estarnos adaptando al contexto. Nosotras, desde la colectiva Romper la Regla, las fundadoras somos antropólogas y sociólogas, entonces tenemos muy presente que cada contexto va a cambiar, ¿no? Y va a necesitar una educación menstrual particular para sus necesidades. Entonces, es un trabajo bastante largo, pero pues ahí vamos en la construcción y la invitación sigue abierta para que se puedan sumar todas porque nos hacen falta muchísimas manos y nos faltan todavía estados, no estamos presentes en todos los estados, entonces nos encantaría que pudieran divulgarlo para que lleguemos desde donde está Dalila, que es de Tijuana, hasta Chiapas. Gracias. Pues ya queremos saber si hasta lo que llevamos ahorita hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir o le seguimos. También si quieren pueden escribir por el chat si tienen alguna pregunta o duda, porque vamos a pasar a la segunda parte en breve, si en caso de que no puedan prenderlo el video. A ver, creo que por el momento no hay. ¿Seguimos? Sí, le seguimos adelante. Bueno, y pues como ya se podrán dar cuenta, nosotros tenemos pues mucha influencia de los feminismos y una frase que nos resuena mucho es la de Kate Millett, que dice que lo personal es político, ¿no? Y pues esto tiene muchas implicaciones para nosotras y lo entendemos principalmente que pues no se hace política exclusivamente desde los puestos de poder, ¿no? Y pues en gran medida el cómo gestionamos nuestras vidas es acorde a los contextos de nuestras localidades y no se basa exclusivamente en nuestros deseos y anhelos, ¿no?
Y pues en este sentido, una forma de accionar de nosotras y que estamos tratando de hacer es reconocer nuestra agencia y organizarnos y pues seguir con este tipo de espacios para dialogar y coordinar estrategias que se vayan adaptando a los contextos. Y pues en esta parte a mí me encantaría remarcar la importancia de seguir generando investigaciones con datos micros y macros. Lo macro, pues siempre para seguir comprendiendo y de adecuar y generar estrategias sociales que contemplen todas las realidades y vivencias de las personas menstruantes, ¿no? Que habitan pues ahorita pues, somos de México nosotras, ¿no? Entonces estamos enfocadas en lo que pasa en México. Y lo micro, para hacer énfasis en la importancia del autocuidado y del conocimiento de nuestros cuerpos y pues nuestros procesos, ¿no? Me parece a mí que es bien importante reconocer la ciclicidad de la menstruación, porque en muchas ocasiones nada más se piensa en menstruación y se asume que son únicamente los días de sangrado, ¿no? Y como si todo lo demás no existiera, ¿no? Y pues también me ha pasado mucho, o he escuchado a muchas compañeras que nunca llevan como una cuenta de unas anotaciones de sus fechas de sangrado ni nada, lo más mínimo, porque se relaciona nada más con fertilidad, ¿no? Entonces, como si no tengo relaciones, pues no necesito estarme cuidando porque lo único que pasa con la menstruación es que puedo quedar embarazada, ¿no? Y eso también pensándolo nada más desde relaciones heterosexuales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las compas que son lesbianas, con las compas, pues con todas esas compas que no se rigen o que no entran dentro de esta norma heteronormada y que no tiene realmente una importancia muy fuerte con fertilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás, no? Porque también es recordar que estar pendiente de nuestro ciclo es estar familiarizadas y perdernos el miedo a tocar nuestra sangre, ¿no? Olerla. Y toda nuestra sangre, pues es un indicador de salud, ¿no? El color, el olor, la cantidad del flujo, y pues muchas personas aún miran con mucho desprecio, con mucho susto, con todo este estigma, su propia sangre, ¿no? Entonces pensar en la sangre de la otra compañera, pues todavía espanta más, ¿no? Todavía implica más miedo, ¿no? Yo me acuerdo mucho como, sobre todo en la secundaria y en la prepa, como levantarme y preguntarle a mis amigas como de, oye, me voy a parar, ¿si te puedes fijar si estoy manchada? O pasarnos las toallas, así como muy escondiditas, ¿no? Como si trajéramos armas de fuego ahí en la escuela, como qué pena que se den cuenta, ¿no? Entonces, poder hacerlo personal también es identificar cómo lo hemos socializado, cómo hemos aprendido y cómo lo vamos a estar desaprendiendo, ¿no? Lo personal es político, pues es hablar de la colectividad en lo micro, ¿no? En estas relaciones personales y cotidianas con nuestras compañeras en la escuela, en el trabajo, con las compañeras con las que estemos viviendo, ¿no? O sea, como pueden ser nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras abuelitas, o cualquier otra persona menstruante con las que nos estemos relacionando. Porque es también como reconocer a la otra y reconocerme a mí misma, ¿no? Y no asumir que todas estamos llevando el mismo proceso y hemos tenido las mismas vivencias en torno a nuestra menstruación. Por eso, pues, nos parece importante reconocer que, si te puedes dar a la siguiente, por favor, que existe, que la desigualdad menstrual existe y que se propicia desde este sistema patriarcal y capitalista al que no le importan los cuerpos con útero, ¿no? Y el hecho de considerar, bueno, más bien de no considerar los productos de gestión menstrual dentro de la canasta básica, pues nos parece muy, muy preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, pensando territorialmente en Ciudad de México, donde el salario mínimo es del 23.22 pesos diarios, esto es aproximadamente como 5 punto y cacho de dólares, ¿no? Pensando en un hogar en Ciudad de México que se mantiene con el salario mínimo, donde pensemos en una madre y una hija nada más, no, estas personas estarían destinando el 8% de su ingreso total mensual a la compra de productos de higiene menstrual, ¿no? Bueno, de gestión menstrual. Entonces, pues pensando en México, destinar el 8% del salario mensual
en productos de gestión menstrual, pues me parece como muy alarmante y una completa desigualdad, porque pues tener estos productos al alcance y tener acceso a ellos no es un lujo, o sea, son productos de necesidad derivados de una condición biológica, ¿no? Entonces, por eso es muy importante reconocer que tener acceso a estos productos es parte de los derechos humanos, ¿no? Es parte de llevar una vida digna, de poder llevar y gestionar nuestra menstruación de manera digna y con todas las facilidades para poder tener una salud, porque la menstruación al final de cuentas es salud, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, pensando en el contexto de la pandemia, ¿no? Y que no nada más dejamos de menstruar cuando estamos embarazadas, pensar que muchas mujeres también pues experimentaron la ausencia de su sangrado a causa del estrés y la ansiedad, que muchas pasamos y seguimos pasando en mayor o nivel, pues por toda esta incertidumbre que nos ha traído, ¿no? De qué va a pasar con el mundo, ¿no? Entonces sí, la pandemia por COVID-19 pues propició toda una crisis de sanidad, pero pues también económica y psicológica, que definitivamente ha tenido influencia sobre cómo estamos gestionando nuestra menstruación, pero que realmente no sabemos, o sea, porque no se están realizando investigaciones enfocadas en pandemia y menstruación, o sea, no se está haciendo este entrelazado. Y pues en esta línea pues seguimos considerando que es importante la perspectiva de género, ¿no? Desde el momento en el que se está haciendo incidencia en políticas públicas, también involucrar a personas de la sociedad civil que estemos trabajando en el tema para generar y generando y propiciando estos cambios que sí van a ser paulatinos, pero que son como muy necesarios, porque pues esta desigualdad económica que se vive en el país y que se va a seguir viviendo pues, a causa de la falta de empleos y por la pandemia, pues está propiciando una pobreza menstrual a la que se están enfrentando muchas mujeres y pues, ¿qué pasa ahí? Viene. Vale, gracias, Aline. ¿Nos ayudas con la siguiente presentación, Natalia? Gracias. Les queremos hablar también un poco, así como tenemos todos estos apartados, ¿no? Y consideramos los aspectos económicos, políticos, sociales y demás. Pues nuestra base es feminista, ¿no? Y reconocemos que las olas anteriores nos han dejado una lucha específica o en muchos casos por 2 o 3 frentes más, ¿no? Entonces, así como se reconoce también a la marea verde, ya que estamos tan cerca del 28 de septiembre, por cierto, pero acá les queremos hablar un poco de la ola roja y es que justo se desprende de los feminismos este movimiento. Es pues el movimiento menstrual y se ha forjado en las últimas décadas, desde 1990 más o menos, 2000, por estos grupos justamente de autogestión de la salud menstrual y personas que han investigado sobre sus propios cuerpos, sobre los de otras mujeres y las maneras de gestionar la menstruación para romper con estos pues estigmas, ¿no? Sobre todo y tabú. Entonces, uno de los más importantes movimientos del que se ha retomado es el ecofeminismo. Y es que no se trata de culparnos a las mujeres por contaminar, ¿no? Queremos también dejar eso como súper claro, porque a veces es más sencillo solamente decir que pues es nuestra culpa y queda en nosotras la responsabilidad, pero más bien es una apuesta por cuidar a la madre tierra y por modificar nuestras prácticas de consumo y disminuir en la medida de lo posible el impacto que vamos teniendo. Entonces, más que hablarles de los casos en Europa, sobre todo, que es donde empiezan estos movimientos, tanto pidiendo que se revise, por ejemplo, los componentes, que se le exijan a las empresas declaraciones, ¿no? Sobre qué es lo que están conteniendo las toallas, los tampones. También en cuanto a los impuestos, viene todo el movimiento de países suizos, por ejemplo, pero en esta ocasión queríamos hablarles más del caso de Latinoamérica. ¿Nos ayudas con la siguiente, Natalia, por favor? Una de nuestras compañeras, que es economista, nos ayudó a diseñar esta tabla para que podamos ver cuál es el porcentaje
en los impuestos de productos de gestión menstrual. No sé si por aquí hay asistentes de alguno de estos países. Pero como pueden ver, pues son muy altos. Ah, ya hay alguien de Uruguay, María Noel. Ya viste, pues es el más alto, de hecho, es el primero con 22%. No hay nadie de Argentina porque ya traen un movimiento súper fuerte. Está buenísimo. De hecho, es muy bonito porque se crean estas alianzas, ¿no? Internacionales. Y entonces, por ejemplo, de la economía feminista, de un grupo de mujeres que empezó, justo son economistas ellas, y empiezan a explorar cómo es que estos impuestos pues fueron establecidos desde regímenes anteriores con solo hombres, ¿no? Los gabinetes. Entonces empiezan a cuestionar, están haciendo conversatorios, trabajando con el Estado para que se reduzcan. Y en pláticas con ellas, también con las argentinas, México ha empezado a diseñar aquí un movimiento y es el que les queremos hablar. ¿Nos ayudas en la siguiente, por favor? Y queremos hablarles también de los países que ya lo lograron, ¿no? A nivel Latinoamérica, pues tenemos a Colombia, que con ellas fue un caso muy interesante porque las armas estaban exentas de impuestos y entonces ellas empiezan de acá toda una argumentación de que cómo era posible que las armas pasaran sin impuestos y los productos de gestión menstrual lo fueran. En el caso de México, por ejemplo, también se alega que están considerados como productos de lujo cuando no deberían, ¿no? Entonces, bueno, eso nos parece increíble y queríamos mostrarles para que no perdamos también la esperanza y que sepamos que uniéndonos a este movimiento podemos lograr muchísimo. Y justo si adaptamos estas propuestas a nuestros contextos, es posible. Ya se están dando los primeros pasos, ¿no? Y creemos que es el momento exacto de sumarnos a la ola. Justamente les vamos a hablar del movimiento Menstruación Digna México, del cual somos parte. Y acá está el logo y de hecho los pueden encontrar también en redes, así. Y Menstruación Digna México es un conjunto de organizaciones y personas individualmente también se pueden sumar a título personal, que nos autodefinimos como feministas y nuestro propósito es posicionar la gestión menstrual como un tema público que debería de ser incorporado a las políticas públicas para que creemos no solamente a nivel micro, sino condiciones estructurales que nos permitan tanto a niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes en México vivirla con dignidad. Tenemos 4 ejes principales, pero vamos a ir adaptando conforme más crecemos, o sea, vemos que esto no se acaba jamás, pero los básicos son estos. El primero, la gratuidad de los productos de gestión menstrual, ya que tenemos que considerar muchas realidades. Por ejemplo, las mujeres que se encuentran en situación de calle, que están encarceladas, en orfanatos, en centros psiquiátricos. Hay que pensar también en las otras. El segundo eje sería la eliminación del IVA a dichos impuestos, justamente por el monto de los salarios percibidos en nuestro país. Y el tercero, la generación de datos, ya que no tenemos certeramente nada de información. Ahorita se acaba de lanzar antier una encuesta en colaboración con UNICEF, UNILOF y otras organizaciones, y con APRE también, para generar justamente investigación. Y es que no sé si les ha pasado, igual lo podemos platicar en el área de preguntas y respuestas, que, por ejemplo, en las visitas al ginecólogo, la única pregunta que se incluye es, ¿cuál fue la fecha de tu última menstruación? ¿No? Pero no se sabe a qué edad las niñas empiezan a menstruar, cómo gestionan su menstruación, si cuentan, por ejemplo, con agua, con sanitarios, con las condiciones de salud necesarias para que ellas puedan gestionarla adecuadamente. Entonces, igual, este movimiento apenas se presentó un punto de acuerdo y ahí va avanzando, pero lo que tenemos que hacer es ejercer presión cada vez más. Se están haciendo convocatorias para que se incluyan a más personas y conversatorios en redes sociales, aprovechando el contexto pandémico para que lleguen a más personas. Entonces, igual aquí es una invitación a unirse, a compartir, a hablar del tema para que siga llegando. Y eso sería todo. Gracias. Y ya, pues la última diapositiva.
pues parte de todas esas alternativas que generalmente me parece las alternativas se relacionan con los productos para gestionar el sangrado, ¿no? Como son las copas, las toallas de tela, el sangrado libre, ¿no? Pero realmente la base de todas estas alternativas es la transformación y cambiar nuestra perspectiva y relación con la menstruación, seamos o no personas menstruantes, ¿no? Y si bien todas estas iniciativas y todos estos proyectos están enfocados a mujeres y personas menstruantes, a nosotros desde la colectiva nos parece muy importante incluir a la niñez y adolescentes para justo ir generando como este cambio, ¿no? Todavía tenemos mucha fe en las nuevas generaciones para ir transformando, ¿no? Ir pues ya normalizando como este proceso biológico y natural, ¿no? Entonces, pues sí, para ir logrando todos estos cambios es necesario generar y seguir fomentando la educación menstrual a la par de las políticas públicas, ¿no? Y esto es considerarlas pues, sin estigmas, sin prejuicios y sin los moralismos a los que generalmente estamos acostumbradas. Y pues nos parece, igual, nos sigue pareciendo bien importante también atender y priorizar el acceso a servicios básicos, como es el del agua, ¿no? Por ejemplo, encontramos este dato de que en México el 36% no tiene abasto diario de agua, el 33% vive sin excusados con descarga directa de agua y casi el 10% carece de sanitario o su uso es compartido con otras familias, ¿no? Y pues si bien están estos datos que son en concreto de la falta de agua que viven pues, las personas, no sabemos cómo se vincula y se relaciona esta falta de agua con el cómo se está gestionando la menstruación por parte de estas mujeres, ¿no? Si el no tener agua influye en que las niñas dejen o no dejen de ir a la escuela, ¿no? Y pues esto también parte mucho de que, pues, no sé, me parece ahorita que hay como todo un boom de la copa menstrual y que se piensa que es así como que la salvadora de todos los males en torno a la menstruación, ¿no? Porque nos ayuda a tener como un contacto diferente con nuestro cuerpo, nos ayuda a familiarizarnos con nuestra sangre, pero si lo pensamos en este plano y en este contexto de mujeres que no tienen acceso al agua y que sabemos que los cuidados de la copa requieren agua para hervirla y para estarla enjuagando cada vez que la cambiamos, pues realmente es factible para todas las realidades de personas menstruantes, ¿no? Entonces me parece como muy importante y insistimos mucho, ¿no? En la generación de investigaciones para que estas alternativas que estamos proponiendo pues estén contextualizadas, ¿no? Y que sean eficientes para la generación de espacios seguros y adecuados. Y por otro lado, también los insumos sean los correctos para la realidad y circunstancia de cada mujer. Entonces yo pues sería como todo por mi parte. No sé si bien ahí quieras agregar algo. Pues, ¿quieren abrimos la parte de preguntas y respuestas? Porque tenemos alguna otra cosita que compartirles, pero queremos ver qué piensan. En la sección aquí de chat tenemos algunas preguntas, si quieren podemos ir por ellas y también si sienten confianza pueden abrir sus micrófonos y hablarnos y platicarnos mucho más. Vamos a ver por aquí, tenemos una pregunta de María Noel Merentiel. Ah, mira, la tenemos aquí en video. Cuéntanos, María. Ah, no, ¿no escuchas? A ver, haz to mute. Ahí. Ay, ¿me puedes volver a repetir? Se cortó el... Ah, Antes de cuéntanos, María. sí, es que vimos que tienes una preguntita aquí en el chat, entonces pensé Ah, que ya que prendiste video, pues ahí. bueno, antes que nada, buenos días. Soy María Noel. Soy uruguaya, pero hace un par de años que estoy viviendo en México, más precisamente en Yucatán. Hace unos meses que estoy en una iniciativa con unas colegas desde Uruguay, con un emprendimiento que se llama Ecoser, donde tenemos la oportunidad de tener un material para niñas
que tiene que ver con respecto a la menstruación. Algo muy importante es que soy bióloga, científica. Me ha costado mucho dar con grupos que tengan cierta neutralidad. No, no es que no me defina como feminista, ¿no? Pero a veces hay grupos que son como demasiado feministas, no sé cómo explicarlo. Y por momentos el material que tenemos y que estamos distribuyendo es muy neutral, está libre de todo concepto cultural, religioso, lo que es básicamente, como ustedes lo decían muy claramente, es algo, un proceso natural que nos va a pasar a todas las mujeres y que, como lo llamamos nosotros, la menstruación es un hecho, no es un mito, porque también está rodeado de muchos mitos, también el tema de los tabús. Me encontré que acá en México existe mucho más tabú con respecto a este tema. Desde donde yo vengo en Uruguay, si bien es el impuesto más caro, ese impuesto más caro, con el cual no estoy de acuerdo tampoco que lo tengan los productos de higiene femenina, porque la verdad que desde que empecé a escuchar sus charlas y a seguirlos por Facebook, sí me hicieron pensar en el hecho de que tienen razón, nunca me lo había o sea, nunca me lo había cuestionado de que no es un producto de lujo, como yo siempre me pude comprar las cosas, eh, nunca me lo planteé. Y desde ese lugar también hay veces que debe haber mucha gente, ¿no? Porque me pongo yo en el lugar de profesional y que nunca me planteé que ese impuesto se lo están poniendo a algo que en realidad lo necesito sí o sí, cuando de repente los alimentos o otras cosas tienen distintos, ni siquiera estamos hablando del máximo de impuestos, ¿no? Tienen distintos niveles de impuestos. A veces no estamos hablando del total, sino del 50%, de una tercera parte, no sé, algo menos, por decir algo, ¿no? ¿No? El total tienen estos productos y no tengo otra que usarlo. Entonces, la verdad que eso me generó como esta cuestión de ponerme en contacto con ustedes, me genera mucha empatía, porque la verdad, o sea, si me sentí en el lugar de que si recién yo a esta altura de mi vida me estoy planteando esto, y estoy viendo la necesidad, dije, bueno, ¿cuántas otras mujeres también deben estar haciendo este mismo razonamiento? Y cuántas otras mujeres, y no mujeres también, ¿no? Porque hombres, que también deben haber hecho este mismo razonamiento y querrán apoyar la causa y decir, sí, con toda razón, no tiene sentido que tenga impuesto algo que es de primera necesidad. En fin, la pregunta que yo hacía por las asistencias ginecológicas, porque en Uruguay, donde yo vengo hace ya unos cuantos años, el sistema de salud ha tenido muchas modificaciones, ¿no? Pero una de ellas ha sido abarcar la ginecología especializada para los adolescentes, ¿no? Entonces, existe un ginecólogo que es entre pediatra y ginecólogo, no sé cómo decirle, es un ginecólogo, pero que atiende ya a niñas de 12, 13 años porque ya empiezan con sus problemas, o tienen alguna cuestión, más que nada la parte hormonal, que es algo en lo que particularmente en lo personal desde este emprendimiento me gusta abordar, es lo hormonal. Lo hormonal que en realidad son muchas cascadas y que está relacionado con todo, con emociones, con la forma en la que como, bueno, de hecho, en el momento en el que las mujeres nos desarrollamos, cuando tenemos esta primera menstruación, hay un mundo de cascadas de hormonas que nos invaden y nosotros sentimos esas sensaciones, sentimos esos cambios, pero no sabemos a qué se deben porque son internos, tengo mal humor, lloro, me enamoro fácilmente, no quiero comer, quiero comer. Entonces, hay tanta cosa relacionada con eso, desde no solo el embarazo, ¿no? Que también tiene acá en México un alto impacto el embarazo en gente joven, ¿no? En adolescentes, sino el tema de la obesidad, el tema de la diabetes, el tema del suicidio, eh, el tema de la bulimia, anorexia, muchísimas cosas que no sabemos qué explicación tienen, que son familias muy buenas o familias no tan armadas o
o firmes, pero no hay una explicación detrás, viste, que uno pueda, ¿no? A veces es simplemente esa cuestión orgánica, algo interno que está transitando. Entonces, en realidad, es muchas más cosas, ¿no? Por ahí decía, creo que fue la Dalila, el tema de la copa y qué tanta mejoría nos puede traer. Nosotros también trabajamos con el tema de la copa, pero también apostamos a que no todas las mujeres tienen esa posibilidad real, en el sentido de que corporalmente sentirse bien o seguras con una copa, y no se puede obligar a todas las mujeres porque, estás contaminando, pero sí existen otras alternativas, que te vayas de tela, incluso para las chicas que no tienen acceso al agua, que las puedan guardar, de donde las puedan guardar hasta que tengan el acceso a agua. La idea es como que discutir y trabajar esa cuestión de la parte de nuestra colaboración al medio ambiente, sí, porque como mujeres nos tendría que preocupar, o al menos nos tendría que llamar la atención. No me gusta usar las palabras ni preocupación, ni culpa, ni responsabilidad, ¿no? Pero sí nos tiene que llamar la atención o nos tiene que entrar la curiosidad por saber de cómo podemos hacerle para generar menos residuos. Así como hacemos con otras cosas que compramos, también lo podemos hacer, pero como algo más, ¿no? A ver qué otra alternativa tenemos con respecto a esto. Y para mí, para nuestro emprendimiento, es muy importante empezar desde la niñez. Estamos hablando de 8 o 9 años. Acá me ha llamado la atención, me ha sorprendido, creo que sobre todo en el sureste por el tema del calor, hay movimientos biológicos mucho más antes de niñas que se desarrollan, que de repente en mi país está más frío y es más de 11 o 12 años. Acá ya estamos hablando de 9. Nosotros trabajamos con un material que es muy lindo, que es un cómic, que se llama Menstrupedia. Es de la India, es un material originado en la India, por Aditi Gupta y su esposo, en algo así parecido a esta historia de que ella también medio como que hizo ese descubrimiento y junto con su esposo, y más nada en la India, ¿no? Que también el tema de los tabúes, que si tocan la comida, que no pueden estar menstruando, y no sé, todas esas cosas. Es una persona magnífica, tiene un video, una charla TED que dio de cómo se dio el origen, y es muy, muy lindo. Tuvimos la suerte, por esas cosas del universo, de que contactamos con ellos y pedimos para traducir el material al español. Y bueno, por ahora contamos con el derecho de ese material en español, por ahora solo nosotros. Estábamos trabajando en Uruguay y en América del Sur, y bueno, dado que ya hace un par de años me mudé a México, bueno, empezamos como a movernos a ver porque teníamos muchos pedidos desde México. Es un material muy ameno porque da mucho para la lectura, es cortito, es muy concreto, es fácil de entender, es con dibujos, con imágenes, de cuentos de historias reales, de lo que pasa, ¿no? Estoy en casa, me siento mojada y me manché, todas esas cuestiones, ¿no? Del hermanito que está probando, y a ver si el pañito de la hermana o de la madre seca y utiliza para no sé qué, y todas esas cosas que suelen suceder. Habla de las cuestiones hormonales, habla de la alimentación, de lo importante que es, tiene muchas, muchas cosas. Y la verdad que es algo que he intentado como de alguna manera, no persigue fines de lucro el material, la idea es tratar de distribuirlo, obviamente tiene el costo de la impresión, ¿no? Pero es interesante, en esta búsqueda me puse a buscar qué otros materiales para niñas hay, y no lo hay. O sea, no voy a decir que no lo hay, sí hay, pero es un material que tiene mucha letra, ¿no? Si a un adulto leer mucho, ¿no? Es como un libro de texto de historia o algo así, que no llama la atención del niño. Y con esto nosotros nos hemos dado cuenta de que incluso hasta el padre o la madre se acercan a ver de qué se trata, el hermano, y tienen esas cosas de complicidad. La verdad es una creación bastante, bastante linda. Y nosotros apostamos mucho a la niñez, que esto tiene que ser hablado desde la niñez,
no tiene que ser encarados desde la educación sexual, me parece que no es educación sexual. Me gusta la palabra educación menstrual, me gusta, porque a veces cuando ponemos la palabra sexualidad, los padres todos ponen una alerta, ¿no? Como que no, mi hijo, y empezamos a mezclar el anticonceptivo con el no sé qué, y entonces ahí se empiezan como a generar esas restricciones de que no quiero hablar de esto, no quiero que mi hijo se entere por dónde nacen los bebés o por qué o cómo es, porque como que le estoy abriendo los ojos antes de tiempo, ¿no? Esas cuestiones que también me parecen medias raras. Entonces, desde este lugar es como decir, es educación sobre la menstruación. Es el ciclo biológico, es lo que va a pasar, pasa esto, así, 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 te puede doler, no te puede doler, va a pasar así, estos son tus órganos femeninos, estos son los del varón, estos son los de la mujer, y en realidad también es darle el crédito al niño de que él mismo vaya sacando las propias conclusiones de que, porque tiene la capacidad de salir, bueno, si ahora pasa esto, y ahora esto, va a surgir la pregunta de, ¿y cómo vienen los bebés o qué pasa? No necesariamente tengo que hablar de sexo para poder decir o contar cómo se genera un bebé. No tengo que mostrar ni fotos ni videos desde ese lugar para explicar. O sea, tengo que poder dejar en la capacidad de los niños también el que vayan creando eso, obviamente creándolo sin fábulas, sin cosas extrañas, ¿no? Con la realidad como es, y en el momento en el que mi hijo o mi hija se empieza a desviar de eso, es tratar de volver a conversar. Entonces, hay veces que yo creo que los niños pueden, no sé, capaz que alguna ya les pasó, pero a veces las preguntas de ellos son muy concretas. No hay vuelta, o sea, te preguntan así, y si no les contestás así, y les cambiaste un poco la historia, ellos se fueron con la historia cambiada. Y contaron la historia cambiada y compartieron esa historia cambiada. Entonces me parece que no le estamos dando ese enfoque y esa importancia a ese niño de que no le puedes decir cualquier cosa. Eh, y, y bueno, de alguna manera por ahí, un poco la presentación, media extensa. Les agradezco el espacio, me gusta muchísimo lo que están haciendo, me voy a mantener en contacto. Yo ahora les voy a pasar por chat Sí, por favor. la información para mantenernos en contacto. Y bueno, las voy a seguir, las voy a andar siguiendo. No, y creo que se abre la oportunidad para muchas alianzas. Dalila, viene y cuéntanos un poquito quizás como de las impresiones y de estas preguntas que nos ha presentado María. Muchas gracias, Natalia. Justo tenemos en la última diapositiva los datos de contacto. No sé si nos puedas ayudar a ponerlo, porque por ahí leí que preguntaban del correo. Entonces, ahí está, y en todas las redes nos encuentran como Romper la Regla MX. Está ahí nuestro Facebook, Instagram, Twitter, el canal de Twitter. O WhatsApp si quieren, directo. Sobre esta duda, María, justo en la red de educadoras menstruales mexicanas hay unas compañeras que traen un proyecto y tienen, me parece, dos, una pedagoga, una ginecóloga. El proyecto se llama Mi Luna Nueva, pero si gustas igual te pasamos toda la info por correo, tú escríbenos. Y sí, justo respecto a esta parte, vemos que es súper importante y retomamos, en abril hicimos unas recomendaciones en nuestras páginas sobre libros para hablar con las niñas. Entonces pusimos ahí como varias opciones y creemos que estos formatos son súper amenos, ¿no? Como lo mencionas en tipo cómic, pues sí, es la manera en la que nos podemos acercar a las niñas. De igual manera, les vamos a estar haciendo llegar en el transcurso del día un archivo donde hicimos una compilación de recomendaciones, tanto de contenido audiovisual, de podcast, de pues, libros más académicos y también este tipo de contenidos para niñas. Y sí, sabemos que el camino por recorrer en este tema es larguísimo porque nunca se había cuestionado, ¿no? Entonces apenas se están creando las herramientas, pero nos parece, por ejemplo, hermoso. No conocíamos sobre Menstrupedia, nos parece muy padre y estamos encantadas. Nosotras justo lo que buscamos ahorita es seguir haciendo crecer esto y llegar a más lugares, y pues con las alianzas, ¿no? Lo vamos a lograr entonces. Muchas gracias.
Igual creemos que es un atajo respecto a la educación sexual. Lo platicábamos apenas como, sí, es que inevitablemente van a preguntar los niños sobre pues la fecundación, ¿no? Y explicamos, pero pensando, por ejemplo, en maneras de hackear o de cómo ir en contra del PIN parental, por ejemplo, creemos que esta es una muy buena estrategia. Llegar con la carta de vamos a hablar de educación menstrual, no es posible que nos prohíban conocer un proceso biológico, ¿no? Argumentar eso y por ahí infiltrarnos, porque la verdad es que no podemos descuidar ningún aspecto